Espere, eso está roto, Espere, lo reparo y ya lo sigue viendo. ¡Listo, mi pez! ¡Ahora sí! Rotación alrededor de un eje fijo. De acuerdo al teorema de rotación de Euler, la rotación alrededor de más de un eje al mismo tiempo es posible si dos rotaciones son forzadas al mismo tiempo en diferente eje. Aparecerá un nuevo eje de rotación. Relación entre el movimiento de rotación y el lineal. El movimiento de rotación tiene una estrecha relación con el movimiento lineal. El desplazamiento lineal es el producto del desplazamiento angular por el radio del círculo descrito por el movimiento. La velocidad lineal es el producto de la velocidad angular por el radio del círculo descrito por el movimiento. Y por último, la aceleración tangencial es el producto de la relación angular por el radio del círculo descrito por el movimiento. El desplazamiento angular se mide en una determinada cantidad de rotación del mismo. Es descrito por la siguiente fórmula. Delta del ángulo es igual al ángulo 2 menos el ángulo 1. El desplazamiento angular se mide en radianes, aunque también se puede medir en revoluciones. A continuación se va a presentar la siguiente comparación entre unidades. Un radián es equivalente a 57.3 grados de una revolución, lo que es igual a 360 grados, que es igual a 2pi radián. Velocidad angular. La velocidad angular es el cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo, como se representa en la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual a delta del ángulo sobre delta del tiempo, lo que es equivalente al ángulo 2 menos el ángulo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. La velocidad angular es siempre la misma sin importar la distancia que haya entre la partícula y el eje de rotación. Las unidades que se manejan al expresar comúnmente la velocidad angular es en radianes por segundo, pero también puede expresarse en revoluciones por minuto y en revoluciones por segundo. Aceleración angular. Al igual que el movimiento lineal, el movimiento de rotación puede tener una aceleración. La velocidad angular puede alterarse por la influencia de un momento de torsión resultante. La fórmula para calcular la aceleración angular es la siguiente. Aceleración angular es igual a delta de velocidad angular sobre delta del tiempo, lo cual es equivalente a velocidad angular 2 menos velocidad angular 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Un punto muy importante es el momento de torsión, o el torque. En la ley del movimiento rotacional, Newton menciona lo siguiente. Un momento de torsión resulta aplicado a un cuerpo rígido siempre genera una aceleración angular que es directamente proporcional al movimiento de torsión aplicado e inversamente proporcional al momento de inercia del cuerpo. Tema 2.4. Movimiento general en un plano. Para empezar, tenemos que para simplificar el estudio del movimiento de un cuerpo rígido, se necesita o se hace referencia a dos tipos de movimientos que pueden ocurrir en este. Dichos tipos de movimientos son conocidos como traslacional y rotacional. En el movimiento traslacional tenemos que es aquel que se genera cuando todas las partículas de un cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad y aceleración, siguiendo una trayectoria recta o curvilínea. Por otra parte, tenemos el movimiento rotacional, que es aquel donde todas las partículas del cuerpo se mueven en torno a un eje fijo. Como podemos ver en las figuras de abajo, en la primera se puede ver P1 y P2 que se mueven hacia la derecha, haciendo P1' y P2'. Y en la segunda podemos ver que el eje fijo es C y el punto que se mueve es P a P', haciendo su rotación. En la siguiente diapositiva nos dice que ambos movimientos pueden presentarse de forma individual al analizar la cinemática de un cuerpo rígido, generándose así algunos casos de estudio de traslación pura y rotación pura. Pero hay casos cuando el movimiento de un cuerpo rígido no es puramente rotacional o traslacional, sino que hay una combinación de ambos. Entonces se nos presenta un caso de movimiento plano general, como podemos ver en la figura de abajo, que es el movimiento de un plano general compuesto
por una traslación de C a C' y una rotación de P a P' en torno a C. En la siguiente diapositiva hablamos sobre las ecuaciones de velocidad. Estas se realizan cuando el análisis de velocidad de un movimiento traslacional de un cuerpo se realiza con respecto a un sistema de coordenadas fijo en el plano, a partir del cual se determina el cambio de posición a través del tiempo que experimenta el cuerpo en cuestión. En cuanto a las ecuaciones de velocidad de un movimiento rotacional, estas se plantean con respecto de un sistema de coordenadas fijo en el centro de rotación del cuerpo que experimenta este movimiento. En el caso del movimiento plano general, al tratar de una combinación de traslación y rotación, las ecuaciones de este movimiento se plantean como la suma de una velocidad traslacional con respecto a un sistema coordenado fijo en el plano de análisis y una velocidad angular relativa del punto de análisis del cuerpo rígido con respecto a su centro de rotación, como podemos ver en la imagen. En la siguiente diapositiva podemos ver que la expresión matemática que representa el estudio del cuerpo rígido anteriormente descrito es la siguiente. B de P es igual a B de C más B de P entre C, que esa es nuestra ecuación o expresión 1. Ahora, si se quiere obtener una expresión matemática más extensiva de la ecuación anterior, bastará con recordar que la velocidad relativa de P con respecto de C, que se presenta mediante el término B de P entre C, es el resultado del producto vectorial entre el vector de velocidad angular del cuerpo en torno al eje perpendicular al plano de movimiento. Entonces nos queda la segunda expresión representándola como B de P entre C es igual a W de K más R entre P de C. Sustituyendo la expresión 2 en 1, tenemos que B es igual a B de C más W de K más R de P entre C. Finalmente, la expresión 3 se puede considerar como la ecuación que describe el comportamiento de la velocidad de un punto P, cualquiera situado en un cuerpo rígido que experimenta traslación respecto a un eje coordenado fijo y una rotación respecto a un punto C. En la siguiente diapositiva tenemos las ecuaciones de aceleración una vez más. Estas son las que se tienen en las ecuaciones de velocidad del movimiento plano general de un cuerpo rígido y se requiere conocer las respectivas ecuaciones de aceleración. Bastará con derivar la expresión 1 con respecto del tiempo, de tal forma que ahora la ecuación represente el cambio de velocidad de un punto P del cuerpo con respecto del tiempo. En otras palabras, la aceleración de dicho punto. Podemos ver que d entre dt por la velocidad de P es igual a d sobre dt por la velocidad de C más la velocidad de P entre C. Ahora nos dice que el término de C de la ecuación 4 corresponde a la aceleración traslacional del centro de rotación del cuerpo rígido y el término A de P entre C es la aceleración relativa de P con respecto de C. Dicha expresión, al ser derivada, el término B de P entre C con respecto del tiempo puede ser escrita de la siguiente manera, como podemos ver aquí, que es la ecuación número 5. En la siguiente podemos sustituir la expresión 5 en la 4, que nos queda A de P es igual a A de C más A por R de P entre C menos W al cuadrado de R entre P de C. En la ecuación 6 podemos ver que es el modelo matemático de la expresión de un punto P, cualquiera de un cuerpo rígido considerado la aceleración traslacional de su centro de rotación. La aceleración angular del cuerpo en torno a C es el vector de P entre C, que se va desde el centro de rotación C del punto al punto P de análisis y la velocidad angular W del cuerpo en torno al C
y un eje perpendicular al plano de movimiento, como podemos ver en la imagen. Eso sería todo por parte del 2.4.